Hola, buenos días a todos. Aquí estamos de nuevo con Agustín García Calvo, hoy para hablar del tema de la mili, incluido en él el de la objeción de conciencia. Como sabéis, la objeción de conciencia, cuando fue admitida, fue al mismo tiempo castigada con un servicio social que sustituía al militar de más amplia duración, y parece ser que andan por ahí muchachos también negándose a este servicio con los consiguientes problemas. Al mismo tiempo, y admitiendo totalmente la actitud rebelde que anima a estos jóvenes, hay desde esa comprensión más de un reproche que hacerles. Según parece, es algo así como si concibieran lo de la mili como algo aislado, no como elemento de un sistema más amplio al que se dejase de lado. No sé si sería, Agustín, más o menos así formulado el reproche principal que se les podría hacer, o sería otro. Sí, puede ir por ese lado, por supuesto. Como tantas otras ocasiones que a los muchachos o a la gente rebelde en general se les ofrecen para la rebelión, pues esta ocasión se arriesga a ser un poco falsa, a ser un fantasma. Entre otras cosas, un fantasma del pasado. El ejército, por ejemplo. El ejército, evidentemente, es una cosa que suena algo a vieja. Parece que es una institución que desde el comienzo mismo de la historia ha probado sus virtudes para someter y distraer a la gente, y especialmente a los jóvenes, a los no del todo formados. Desde que andan los espartanos por el mundo y los regímenes más o menos fascistas, más o menos democráticos y hasta revolucionarios han seguido cultivando esta institución del ejército, parece que han pasado siglos y milenios, y que efectivamente ese es uno de los fantasmas que se aquejan de señas de vejez, como tantos otros, como la Iglesia, como las dictaduras. Son fantasmas que evidentemente siguen siendo reales y hacen daño, hacen sangre ocasionalmente, pero que no por ello dejan de ser viejos y de estar tal vez ocupando el sitio que para el objeto de rebelión debería buscarse más bien en otras partes más actuales, más al día, porque como más de una vez hemos dicho, es en la actualidad más inmediata donde hay que buscar el reflejo, la manifestación de la eternidad, del dominio y de la opresión eternos. A uno le gustaría más bien que todos estos muchachos, en vez de dedicarse tan denodadamente a atacar el servicio militar y el ejército, que está muy bien, que lo sigan atacando, pues como tú has dicho, Javier, pues ligaran esto con las otras formas, y especialmente con las más actuales de opresión. Bueno, había otro tiempo en que el servicio militar efectivamente te hacía un hombre. Esta era una de las justificaciones principales. Cuando no se estaba en guerra, por lo menos se le atribuía al servicio militar esta función educativa. Te hace un hombre. Y efectivamente, pues se veía que los muchachos, cuando terminaban a los 21, 22, 23 años, según lo largo de la cosa, su servicio militar, pues salían más o menos hechos unos hombres, es decir, sin tener ya ningún otro ideal ni perspectiva más que el futuro que les habían creado, de casarse. Si no se casaba uno de la manera más normal al terminar el servicio militar, por lo menos se casaba durante el servicio, un poco más por lo violento, probando la conexión íntima entre esas dos instituciones del ejército y del matrimonio y de la familia. Casarse y ocupar un puesto, tener una colocación. En parte los horrores de la sumisión a los sargentos y jefes durante el ejército, las humillaciones sufridas, servían como un procedimiento verdaderamente educativo para que cualquier otra cosa pareciera como
la paz y la libertad, incluso eso del sometimiento a la familia y a la fábrica o a la oficina. Tal vez esta función del ejército ahora no es tanto como eso, no se le puede decir tanto que al servicio militar, cada vez más corto en los regímenes progresados, cumpla esta función de hacerte precisamente un hombre, pero vamos, supongo que sigue de todas formas cumpliéndola, aunque en grado menor. Hay que tratar, por debajo de las justificaciones que para el servicio militar se siguen ofreciendo, hay que tratar de buscar las motivaciones más profundas, tratar de desvelarlas. Por supuesto que una de ellas es como un ejército, en principio es algo que sirve para la guerra. Una de ellas es la de mantener a las poblaciones bajo el recuerdo de que hay esa cosa que se llama guerra. Es el truco esencial para que las poblaciones lleguen a apreciar esto otro cuando no hay guerra. Y hace muchos decenios que en los países progresados, en el centro del occidente, no hay guerra, sino solamente en las márgenes. Cuando no hay guerra, pues parece que efectivamente vivimos en la paz. De manera que esta recordación perpetua de la guerra que no hay, o que hay solo allá, en las márgenes, es una de las funciones del ejército, sin duda. Que esta función es muy importante y que deberíamos insistir en ella una y otra vez, es algo que se ve considerando el pasto que a nuestros niños y jóvenes se les sirve en la pantalla televisiva, en cuanto a películas sobre todo. Sin estar procurando no estar nunca delante del televisor, sin embargo, por lo que veo de pasada o por lo que cojo de oídas, casi se podría decir, sin exagerar, que de cada 3 peliculones que les meten por las tardes o por las noches a estos muchachos, 2 son de guerra, sea de alemanes y japoneses de la última mundial, sea de guerras en sitios un poco más exóticos, Vietnam o África o la India o cosas por el estilo, o sean incluso guerras venerables, de las recordadas en la historia y de las que películas históricas se encargan, pero en todo caso presentando siempre eso, la figura del sargento, por así decir, que está autorizado desde arriba para mandarte y humillarte y presentarte de esa manera la más palpable posible, pues la impronta del poder en general en las poblaciones. Bueno, antes de pasar a tratar de buscar motivaciones, ya que no justificaciones, para la subsistencia del servicio militar y del ejército en nuestro mundo, tal vez sería oportuno ver si tenemos alguna llamada. No, porque se me ha pasado al principio los teléfonos, los voy a recordar, son los de siempre, el 442-7126 y os recomiendo el 711-1099, porque estáis utilizando normalmente casi todos el anterior. Lo repito, 711-1099. Así que aquí estamos a la espera de vuestras llamadas. Sí, sobre todo como de ordinario para recibir testimonios, impresiones de cómo no solo los muchachos más directamente tocados por esto y los que se agrupan como objetores de conciencia, sino en general también los demás y las demás de la población, las mujeres que también desde el comienzo de la historia se han acostumbrado a contar con esto del servicio militar de los hombres de una manera o de otra, como si fuera la naturaleza misma, nos digan cómo reciben la cosa, tanto como reciben la cosa en sí, es decir, la presencia del ejército y esta recordación perpetua de la guerra de que venimos hablando, como también cómo reciben las formas más actuales y presentes en estos estados y concretamente el sentido de esa lucha que hemos denunciado un poco como parcial de los objetores de conciencia. Estaba insistiendo antes en poner en relación
esta función recordatoria de la guerra que no hay, del servicio militar, ponerla en relación con el pasto de películas de guerra de uno y otro tipo que a los muchachos y a los niños se les sirven. Esto es muy importante. Alguien se puede preguntar ¿qué falta hace? ¿Para qué hace falta tanta película de guerra? ¿Para qué hace falta tanto sargento, como antes decíamos, alternando las órdenes imperiosas y sin controversia con algún chiste típico de sargento? Bueno, pues sí, hace falta porque, entre otras cosas, los muchachos, una vez que salen de delante del televisor, pues quedan reconfortados con la evidencia de que allá, a su alrededor, en la semioscura sala familiar, por ejemplo, donde se está mirando a la pequeña pantalla, pues están viviendo en un mundo de libertad, donde pueden hacer lo que les dé la gana, donde no hay sargentos que te puedan mandar ni pisotear. Y esto, por supuesto, es muy importante, porque las motivaciones que iremos descubriendo para el ejército y el servicio militar están más por bajo de todo eso. Pero vamos a ver si recibimos alguna de estas impresiones. Sí, vamos con la primera. Hola. Hola. Sí. Mira, me llamo Juan. Hola. Que me ha hecho mucha gracia esto que ha dicho del servicio militar como para el paso para ser un hombre. Me ha recordado mucho esto de las tribus africanas, que a cierta edad, cuando llegan a la pubertad, hacen unos ritos de iniciación para ser un guerrero o ser considerado un hombre dentro de la tribu, ¿no? Me la ha recordado mucho y nada, quería hacer este comentario. Muy bien, está muy bien, y se agradece la recordación, porque en efecto, aunque aquí estamos insistiendo en que el ataque se haga sobre las formas más inmediatas, más actuales de aparición de la opresión, conviene siempre recordar que estas formas actuales son una repetición renovada aparentemente, es decir, el cambio para seguir siendo lo mismo, de cosas que han debido acompañar a los hombres desde el comienzo de la historia. En efecto, todos estos ritos, a los que Frazer en su libro, entre otros, dedicaron muchas páginas, están en conexión inmediata con el servicio militar, y se puede decir sin exageración que el servicio militar, el ejército, la invitación a morir por la patria, la humillación de la inteligencia y del corazón delante de los jefes, en el ejército moderno, pues no es más que la continuación de aquel y otro. Es una especie de repetición de lo mismo. Claro, entre las llamadas tribus primitivas hay grandes diferencias, como los antropólogos pusieron de relieve. Hay que decir que si esto nos acompaña desde el comienzo de la historia, tampoco hay que entender que nos acompaña como generalidad, como por ejemplo Margaret Mead y otros pusieron de relieve. Hay entre esos llamados pueblos primitivos grandes diferencias. Los hay que nunca han conocido nada semejante, al parecer, al ejército, ni a esta imposición forzada de la autoridad, ni a ritos de iniciación en la masculinidad. Y hay otros muchos igualmente primitivos que, efectivamente, como nuestro oyente nos ha recordado, están dotados de estos ritos de iniciación, de estas maneras de hacerse un hombre que, entre paréntesis y nota para las mujeres que nos oigan, quiere decir siempre hacerse un hombre del género masculino, demostrándose ahí que efectivamente hombre, no en vano, es ambiguo y quiere decir las dos cosas, y que un hombre propiamente dicho es un hombre de este sexo, del sexo dominante. A las mujeres se les hace otras cosas. Sí, vamos con la siguiente llamada. Hola. Hola. ¿Sí? ¿Sí me oyes? Sí. Mira, yo soy objetor de conciencia. Entonces, no veo clara la crítica del profesor Agustín que nos hace a nosotros. Simplemente quería decirle al profesor Agustín que nosotros nos neguemos a la mili en concreto, y en general al servicio militar y al ejército y todo lo que ello significa, no quiere decir que comulguemos con el Estado, ni con la familia, ni con nada de ese tipo. Lo que pasa es que tenemos un problema acuciante y puntual,
que nos están reclamando para hacer un servicio, el que nos negamos, y entonces en ese momento es cuando actuamos. Lo otro sería como más generalizado y otra lucha más amplia, pero este es un caso puntual que nos afecta solo a nosotros y entonces nosotros nos defendemos como podemos. De cualquier forma, y cambiando un poco de tema, quería también, si pudiera el profesor Agustín, digamos un poco aparte, explicarme, porque le he oído varias veces a lo largo de todos estos programas, y quería que me explicara un poco todo esto que él piensa sobre el Estado como ente abstracto. Quiero decir que si no es una mistificación en negativo del Estado, porque eso puede ser un poco peligroso también. Quiero decir que sería como el demonio, ¿no? Un ente abstracto y darle esa importancia es una cuestión un poco ya religiosa, que raya con no sé, con una posición negativa. Eso es lo que quería decirle. Muy bien, gracias. Así, hasta luego, adiós. Sí, y gracias sobre todo por la claridad con que ambas cosas han quedado expuestas. Bueno, respecto a lo primero, la crítica de mi crítica, tengo que hacer constar que evidentemente no se trata de negar valor a la labor y a la rebeldía de estos muchachos objetores de conciencia. Que no es así, pues lo he demostrado varias veces, porque cuando algunos de los grupos me han llamado para contribuir en algo a sus movimientos de rebeldía, pues he aceptado y pienso que, siempre merece la pena. La crítica, por supuesto, era a lo que nuestro oyente ya se ha adelantado a rechazar, a la posibilidad de que el centrarse, aunque sea por presiones inmediatas de edad y de condición, en esta rebelión contra un punto concreto del aparato, haga olvidar el resto. A mí me gustaría que cualquier objetor de conciencia y cualquier denigrador de la milicia y del ejército y de la guerra al mismo tiempo estuviera recordando que la guerra de verdad está aquí en esta paz, y que, por ejemplo, los verdaderos muertos de guerra que sufrimos todos los fines de semana son los que ocasiona, por ejemplo, el auto. De manera que si un objetor de conciencia, al mismo tiempo que con la mano derecha, por atender a lo más inmediato, hace objeción de conciencia y se niega al servicio militar y ataca, como debe, el servicio civil sustitutivo también que el Estado le ofrece, la cosa marchará muy bien si al mismo tiempo con la mano izquierda se está metiendo contra las otras formas de ejército y de opresión y de sargentos y de jefes que dependen de la empresa y de los organismos estatales, que son los que realmente esclavizan, que son los que ocasionan incluso muertos en estos países progresados, al servicio, ya no se dice de la patria, pero sí al servicio del progreso, de la tecnología, de la velocidad, de cualquier otra estupidez que el Estado y el capital pongan por delante. En cuanto a lo segundo, ya ha tocado alguna vez aquí precisar la cuestión. Sí, descaradamente aquí se niega uno a reconocer que Estado y capital sean nada concreto, que estén representados ni por las caras de gobernantes y de empresarios y de banqueros, que son meras máscaras de los entes abstractos, ni por las formas aparentemente materiales, el dinero, por ejemplo, que son en realidad, en cuanto se las mira, todo lo contrario de materiales, son lo más abstracto que se puede imaginar. Reconozco que alguien puede tomarse esta diatriba contra los entes abstractos como algo, como nuestro oyente sugiere, como denuncia de lo demoníaco, algo casi religioso. No es así. La realidad que se nos impone es simplemente abstracta, de verdad. El dinero es abstracto, las oficinas y los organigramas y la informática son abstracciones todo. Y estos son los verdaderos monstruos que constituyen la realidad impuesta, los que impiden la vida y la inteligencia del pueblo. De manera que son abstractos. Hay un engaño que es el hacerle creer a la gente que la realidad es efectivamente algo palpable, sensible. Pues no, la realidad, la imperante, la que domina, es una realidad abstracta y por tanto
rehuyendo cualquier fantasma demoníaco, hay que esforzarse siempre en denunciar la condición abstracta de estos entes, que es precisamente esa condición abstracta la que sirve para demoler, para oprimir las cosas posiblemente concretas, palpables y vivas que pudieran quedar entre nosotros. Repito los teléfonos antes de dar paso a la siguiente llamada. Son el 442-7126 y el 711-1099. Y pasamos con la siguiente llamada que se ha cortado. ¿No tenemos otra de momento? No. Bueno, pues continuamos. El propósito era tratar de seguir ahondando, si era posible con la ayuda de los oyentes, en las verdaderas motivaciones, ya que no justificaciones, de estas instituciones que nos ocupan hoy, servicio militar y ejército. Tenemos una llamada. Pues vamos a aprovecharla, sí. Pues vamos a darle paso. Hola. Buenos días. Buenos días. Llamo para mencionar que el servicio militar no enseña a ser hombre. Lo único que enseña es a ser una persona egoísta, insolidaria, a fumar mucho, beber mucho, drogarse y acostarse con mujeres, porque parece que esa es una de las manifestaciones que dentro de los mandos militares chusqueros es ser hombre. Por otra parte, el mantenimiento del servicio militar tiene unos fines claramente económicos, en el sentido de que esos mismos mandos militares justifican, por ejemplo, el que toda la persona que está dentro de los cuarteles se quedan allí cuando realmente no se quedan, y por lo tanto se justifica y hay una desviación económica, y al mismo tiempo porque hay unos excedentes económicos a nivel mundial y por lo tanto se tiene que mantener a unos gastos de defensa y unos gastos militares, pues simplemente manteniendo esas guerras particulares en otros países ajenos. Pero la realidad es que el servicio militar actualmente no tiene ningún sentido, es decir, no sirve absolutamente para nada, cuando sería mucho más positivo esos servicios sociales sustitutorios, o en todo caso tener un servicio militar voluntario, como es el caso de Inglaterra, donde tienen un ejército profesional que evidentemente es brillante, y la prueba está en las Malvinas. Con un ejército profesional y con unos medios superiores, pues vencieron a los argentinos con muchísimo más ejército en cuanto a personal. Muchas gracias. Bueno, sí, unas cuantas cosas y oportunas, hay que decirlo acá a nuestro joven oyente. Para volver a lo primero, a lo de hacerse hombre, uno de cuyos aspectos, como él nos ha recordado, es lo de acostumbrar, casi ordenar, a eso de practicar la prostitución o de acostarse con mujeres, de conquistar mujeres, porque efectivamente ¿qué otra seña de virilidad hay que pueda compararse a esa desde el principio de la historia? Un hombre ha sido el que conquistaba mujeres. Las mujeres eran el primer bien, la primera riqueza, la primera forma de dinero, por tanto la primera forma de poder abstracto, y un hombre es el que efectivamente tiene muchas, conquista muchas, somete muchas. Por volver a eso, parece que es que nuestro joven oyente piensa que la palabra hombre todavía se puede respetar y por eso él clama, no enseña a ser hombre. Él tiene una buena idea del hombre. Aquí la verdad es que estamos un poco lejos de tener tan buena idea del hombre después de cómo están las cosas, ¿no? De manera que denuncio de pasada cualquier peligro de humanismo, de cosa por el estilo, que respete este nombre del hombre, sea con mayúscula o también indirectamente en sus usos con minúscula, porque al fin y al cabo el hombre no es más que una reencarnación de Dios mismo, y Dios es el nombre antiguo del capital y del Estado, que aquí estamos denunciando constantemente. La cuestión de la posible sustitución de un servicio militar obligatorio por un servicio de profesionales, la verdad es que supongo que a muchos de nuestros oyentes no les resultará como muy apetitosa. El liberar a los hermanos pequeños y a los hijos de la perspectiva de someter el servicio militar, compensado con el cargar con un ejército de profesionales, la verdad es que no parece una salida muy satisfactoria. En primer lugar, este planteamiento insiste en reconocer
de alguna manera la justificación, la necesidad de una forma de ejército u otra. Y naturalmente quien reconoce eso solo es porque al mismo tiempo reconoce la necesidad, la fatalidad de la presencia de estos entes históricos que son abstractos, que son los estados y las empresas. Pero en fin, tal vez alguno de los otros oyentes tenga algo que decirnos respecto a esto. Vamos a... En concreto, pienso que hay muchísimas cosas que decir sobre el ejército en sí. Precisamente desde el punto que yo lo miro, es precisamente viendo la necesidad de su no existencia. De todas formas, ante la posibilidad de su ya existencia, de lo que ya hay, ¿no sería muchísimo más conveniente y mucho más formador de hombres el agarrar y aprovechar todas estas compañías actualmente existentes y usar el dinero destinado para el ejército cada año para producir trabajo social, bien sea desde hacer electrodomésticos a cualquier otra cosa, que donde cada quien tuviese derecho a trabajar, no existiría paro, porque de hecho ya ese dinero está perdido, porque el dinero gastado en balas o en armas es dinero que se pierde, que no es útil al pueblo bajo ningún sentido. Si ese dinero pudiese ser usado para poner maquinaria, pudiese ser usado para que la gente tuviese un puesto de trabajo, no se formarían más hombres, no sería un país más próspero. ¿Y quién nos iba a invadir por no tener ejército? Costa Rica no lo tiene, y dicen que los nicaragüenses son el lobo, pues todavía no los han mordido. Como eso, pues cualquier pueblo que no desee ser dominado, aún sin armas, jamás lo será. ¿Por qué no pensar y recapacitar un poquito en este sentido? Es nada más lo que quería dar, por lo menos a entender de momento. Muy bien. Gracias. Bien, muchas gracias. Bueno, respecto a la posible sustitución del servicio militar obligatorio por periodos educativos en un cierto sentido, que siguieran enseñando a su manera a hacerse uno hombre, o por formas de trabajo productivas en el sentido que nuestro oyente dice. Eso afecta desde luego a lo que considero que es la motivación más profunda de la continuación de los ejércitos. Hombre, en cuanto a lo educativo, hay que recordar que, entiéndase lo que se entienda por eso de hacerle a uno un hombre, una cosa sí enseña el servicio militar obligatorio. Vamos, yo del mío es la única que recuerdo como enseñanza. En los campamentos de la milicia universitaria que entonces se hacía entre las encinas de Monte la Reina, 2 veranos de 3 meses de servicio bastante duro. Pues la única enseñanza para mí es una enseñanza en contra de la creencia en que cada uno es cada uno y cada uno tiene su manera de ser. En los momentos de presión, y no precisamente de presión bajo el jefe o el sargento, sino en los momentos de presión dentro de la tienda, las disputas por a quién le toca ir a llenar el botijo de agua y cosas por el estilo, y los consiguientes insultos o guarradas que con todo eso vienen aparejados, uno descubre tal vez que todos somos iguales, como dicen las mujeres, todos son iguales con respecto a los hombres. Y efectivamente eso allí se descubre, y lo que esto tiene de negativo, pues como no, tendría que alabarlo, porque siempre cualquier desengaño respecto a la creencia en el individuo, respecto a la creencia en la personalidad individual, me parece que es algo que está a favor de esa posible vida del pueblo y por tanto de su negación viva de la rebelión. Claro que eso sería si esa pequeña enseñanza de que todos somos iguales no se pagara con precios desmesurados. Pero en cuanto a la sustitución, si los ejércitos, los cuarteles, se dedicaran a ser centros educativos, bueno, que en parte lo son, innegablemente. Yo recuerdo cuando después, como alférez de las milicias, estuve en el cuartel de Plasencia,
durante otros 2 veranos. Recuerdo que en realidad pues una gran parte del tiempo se dedicaba, ¿qué se iba a hacer? Pues a hacer educación, enseñarle a los muchachos las ordenanzas, por supuesto, y cómo está hecho y funciona un fusil o una ametralladora, pero también otras muchas cosas, ¿no? A leer y a escribir. Muchos analfabetos de Extremadura aprendían a hacerlo durante aquellos meses, más o menos, ¿no? Pero ¿qué se habría hecho sino multiplicar los centros de educación? Y si los cuarteles se convirtieran en fábricas, en otras formas de fábricas y de oficinas, en gran parte lo son. Una buena parte de los muchachos que hacen servicio militar son simplemente oficinistas gratuitos o casi gratuitos durante todos esos meses. Pues no se haría más que reincidir en las instituciones verdaderamente potentes y verdaderamente opresoras, que son justamente las de la educación y las del trabajo. Esta era mi crítica a los objetores de conciencia. Hay que estar antes que nada contra la educación y contra el trabajo, porque si no, la rebelión contra el ejército es vana y distrae. Efectivamente, no se puede aceptar lo que nuestro oyente propone. No se puede aceptar la sustitución por un servicio civil que consistiría o bien en otra institución educativa, especialmente poderosa, imperiosa, o en otra institución laboral que encima resultaría que para los intereses de la empresa y del Estado sería casi gratuita en cuanto mano de obra, por la sustitución que se había hecho de los horrores del servicio por estos otros horrores más suaves de la sumisión al tajo y a la oficina. Lo importante es reconocer que la motivación del ejército tal como subsiste es efectivamente económica, que lo que importa al capital y al Estado en sus formas más progresadas es despilfarrar, es gastar en lo que sea, y todavía el despilfarro en armas y en sostenimiento de cuarteles y de personal y de todo lo demás que el servicio trae consigo, todavía es un gasto, es un despilfarro importante. Es importante reconocer que en las demás cosas se sigue practicando ese despilfarro y que simplemente el ejército y los cuarteles juegan su papel dentro de esto, un papel tal vez secundario. Se despilfarra mucho más, por ejemplo, en cultura que en ejército, pero que sigue siendo un capítulo importante en este derroche, en este despilfarro, que es una necesidad para las formas más progresadas de Estado y capital. Pasamos a otra llamada. Hola. Hola, ¿qué hay? ¿Qué tal? Mira, yo quería comentaros que, en mi opinión, uno de los verdaderos motivos del servicio militar o de cualquier otro servicio sustitutorio es el eliminar la imaginación y la fantasía que todos los hombres tenemos, por lo menos en un principio. Es decir, en hacerle un hombre realmente, ¿no? Pero en hacerle un hombre del sistema, por decirlo así. Se produce además el servicio militar en una edad en la que comenzamos a vivir de verdad, a dejar de agarrarnos a ciertas cosas que han constituido puntos de apoyo en nuestra vida. En definitiva, es como una castración mental de una libertad interna que nace en nosotros y que, como dice el maestro Agustín, capital y Estado nos van robando poco a poco. Es una anulación de cierta energía natural que todos llevamos dentro y de la que se nos va vaciando a lo largo de nuestra vida gracias a los trucos y a las trampas que nos va poniendo todo este sistema. Gracias. A ti. Sí, muy bien. La apelación a imaginación o fantasía, como este muchacho hace, pues bueno, puede ser bienvenida. Esa es la cosa que él dice que Estado y capital van, entre otras cosas, a través del servicio militar, van matando y consiguiendo que uno se convierta en un hombre, como él ha dicho, en un hombre del sistema, que es el verdadero hombre, el hombre real, el hombre abstracto. Únicamente habría que tratar de recordar que esa imaginación o esa fantasía, que son nombres que tal vez políticamente no son muy recomendables, esa imaginación o esa fantasía son unos restos de vida y de inteligencia que no le pertenecen a uno. Ahí es en lo que nuestro oyente, aquello a lo que él alude con esos nombres, es donde
podemos reconocer los restos de algo de pueblo que haya en cada uno de nosotros. Es precisamente lo que no es cada uno de nosotros. Esa imaginación y esa fantasía están siempre en pugna con el ente individual, con la formación del carácter y con el hacerse un hombre. Son las contradicciones que uno lleva dentro, no, lleva por debajo, por el hecho de que nunca se está perfectamente formado y gracias a eso se sigue siendo todavía un poco popular, un poco vivo tal vez. Supongo que algo de eso es a lo que nuestro oyente alude con imaginación, fantasía. Por otra parte, no hay que pensar que Estado y Capital son imprevisores como para guardar a que los muchachos lleguen a los 21 años para practicar esa muerte de esos restos de vida y de inteligencia que en ellos puedan quedar, ¿no? Hay que reconocer que a los 21 años llegan los muchachos suficientemente preparados ya para ser un hombre, y la verdad es que están tan preparados gracias al haberles hecho comprar una moto antes de comprarse un auto, gracias a haberles hecho pasar tantas horas y horas educativas delante de la pantalla televisiva, que efectivamente parece que ya el servicio militar no haría falta casi para nada en cuanto a instrumento como para convertirlo a uno en un hombre. En realidad, por desgracia, casi todos llegan a los 21 años ya hechos todo un hombre, gracias a cosas como el auto y la televisión. Por eso es por lo que hay que buscar los motivos de la subsistencia de estas viejas instituciones en esa necesidad de despilfarro a la que antes iba aludiendo, en esas necesidades económicas. Sí, tenemos una voz más. ¿Hola? Sí, sí. Sí, adelante. Oye, yo quería sacar a la luz un punto que no me parecía que no habéis tocado, ¿no? Es decir, cómo, o sea, la incorporación de la mujer al ejército, sí, cómo reforzada desde, es decir, contradictoriamente, o sea, la pervivencia de esta institución, ¿no? Que justamente cuando, por el contrario, los objetores de conciencia y, bueno, en general, la juventud en pleno se opone o no está de acuerdo con la pervivencia de esta institución, ¿no? Sí. Pues, por otro lado, es decir, el Estado favorece, incluso parece que permite, es decir, y lo cual es una especie de propaganda para él, la entrada de mujeres al ejército, ¿no? Es decir, en cierta manera, es decir, antes era el poder militar, el poder de la sangre, el que dominaba los sexos, los dividía, unos los metía en la institución militar y otros los dejaba fuera, y ahora parece que es el otro sexo, es decir, en general. Entonces el sexo, el que quiere hacerse cargo de la institución militar, y yo quería plantear si esto no puede ser una nueva maniobra, es decir, para revitalizar de una manera, para mí, contradictoria, sobre la institución militar y la pervivencia del servicio militar. Sí, es muy oportuno traer esto a cuento, sí. Bueno, por parte de ellos, de los de arriba, del capital y del Estado, no hay problema. ¿Qué más pueden ellos pedir sino que también las mujeres, es decir, el sexo, el desconocido, el amenazante siempre a los hombres detentadores del poder, ceda hasta el punto de entrar a formar en las filas y en los cuadros de las instituciones militares? Nada más deseable. Lo peor es que hay efectivamente unos cientos y miles de mujeres en cada uno de los países progresados que acceden a cumplir este papel. Esto a cualquier persona, quiero decir, a cualquiera de los debidamente imbecilizados por la televisión y demás medios de formación de masas, puede parecerles hasta gracioso que haya paracaidistas señoras y guardias civiles señoras y cosas por el estilo. Es una triste gracia, es una gracia sangrienta, y que realmente para los que pensamos en una posible rebelión del pueblo contra lo de arriba, es como la imagen misma de la muerte, porque más de una vez hemos apelado a las mujeres en cuanto sexo sometido, en cuanto sometidas desde el comienzo de la historia, como verdaderas y primeras representantes del pueblo, y por tanto del rechazo y de la rebelión contra todo lo impuesto desde arriba. De ahí que esa aparición extrema en los países progresados de unos cientos y miles de mujeres que acceden a cumplir este papel que les brindan Estado y Capital sea efectivamente una gracia triste y sangrienta. Y tenemos otra llamada. Hola. ¿Sí? Sí. Adelante. ¿Se oye? Sí, sí.
No, bueno, es que os he estado siguiendo y, bueno, he visto que más o menos todo el mundo, de mayor o menor manera, ha estado criticando el servicio militar y Estado, etcétera. Y yo, bueno, pues, no, primero yo ya he realizado el servicio militar, estuve 16 meses en el Ejército del Aire. Y bueno, pues yo entré con mis ideales como cualquier joven, ¿no? O sea, pues tú tienes tus ideales y punto. Y salí con los mismos sin cambiarlos en absoluto y sin sufrir, pues, el terrible lavado de cerebro que se está casi aludiendo aquí, de que te intentan, pues, no sé, meter miedo en el cuerpo de que hay personas por encima tuyo, de que te pueden cascar, que si el Estado, que si todo por la patria, etcétera. Pues sinceramente, yo con mis compañeros, más o menos que estaba un poco más allegado, todos, quizás sea porque estamos aquí en Cataluña, pues quizás salimos todos con las mismas ideas, o quizás muy pocos sufrieron un pequeño cambio y bueno, pues vale, siempre hay alguien por encima tuyo, la figura del sargento del cabo primero, pero siempre hay una manera de tomarle el pelo a un sargento y a un cabo primero sin que por eso pues te caiga el pelo. Y no sé, yo encuentro pues también que el servicio militar es positivo desde el sentido en que una persona excesivamente individualizada se la somete a un grupo y aprende que no es él solo, sino que esto es un colectivo y que todos estamos en un barco y que si se hunde, pues no se hunde él solo, sino que nos hundimos todos. Y bueno, pues esto, o sea, tampoco es tan malo el servicio militar y quien no lo quiera hacer, pues encuentro bien que no lo haga. Pero que tampoco hay que tirarle tantas chinas, que los que estuvieron conmigo nos lo pasamos bastante bien. Y sinceramente, pues no sé, tampoco veo que tenga para qué levantar esta cantidad de polvo, un asunto pues que mira, es lo que yo digo, ¿no? Si se quiere hacer, se hace, y si no, pues no lo hagas. Bueno, está muy bien que haya aparecido esta única voz, efectivamente, que contradice un poco a todas prácticamente las anteriores y también a las nuestras. Está muy bien porque toda contradicción es oportuna. Claro, a las horas que son, era imposible ya pedirle a este oyente nuestro que nos explicara cuáles eran esos ideales con los que él entró en el cuartel y que volvió a salir con los mismos según nos dice. Habría que verlo porque, como ya hemos puesto de relieve, en efecto, en los países progresados la justificación educativa, el papel de hacerte un hombre para el cuartel y el ejército es mucho menor que en otros tiempos. ¿Por qué? Precisamente ya antes, ya desde el principio, están las verdaderas instituciones poderosas, como la necesidad de compra de motos y de autos o la expectación impuesta de la televisión para hacerte un hombre debidamente. De manera que, claro, cuando llegas a los 21 años, en muchos casos, pues casi no hace falta hacer nada. Y no es extraño que los jefes y sargentos hayan vuelto muchas veces pues mucho más tratables y se esfuercen mucho menos en aquella imposición de la autoridad omnímoda que sin embargo los peliculones siguen haciendo presente, como antes hemos recordado, aunque en los cuarteles de verdad no esté. Ay, tomarse al sargento y al jefe más o menos en broma y hacerlo de manera que aún no se le caiga el pelo, como dice nuestro oyente, es algo que puede, por desgracia, tener dos caras. Para mí, durante todos estos años, la aparición más triste, más horrible del servicio militar ha sido cuando he visto una y otra vez en los trenes a los muchachos que iban o volvían de permiso contando chistes de sargento, chistes cuarteleros y cantando las canciones más o menos guarras pero siempre sosas que les habían impuesto en aquellos centros. Esta presencia de la broma y del chiste dentro del cuartel y alrededor del cuartel es para mí la aparición más siniestra de todo lo que el servicio militar tiene. Ahí es donde uno ve cómo efectivamente aquellos muchachos que podían ser pueblo, que podían ser algo vivo, se les está convirtiendo en eso, en hombres, es decir, en individuos de una masa. Y damos paso a la última llamada por hoy. Hola. Buenos días. Buenos días. Mira, yo quería comentarle al profesor Agustín que creo que el hombre, si por algo se distingue y si por algo o de algo presume, es de su inteligencia. Quizás somos la única raza entre toda la especie que hemos conseguido a lo largo de la historia superar los diferentes problemas que tenemos. Eso nos ha traído también inconvenientes y desventajas, aparte de sus ventajas. Yo creo
otro lado, que una guerra nuclear, una guerra mundial, actualmente sería imposible debido a las potencias económicas que no lo permitirían. Y por otro lado, son varias cosas. Creo que la hombría no se demuestra en la guerra. Hay otros métodos y otras formas más naturales, más tendiendo al origen del hombre, que demuestran la hombría. El juego, la familia, el pueblo. Esas pequeñas cosas que vamos perdiendo, pero que todavía están ahí, donde se puede demostrar la hombría, no en el servicio a las armas. Y con esto, perdón, no quiero decir que no deba existir una protección o una seguridad ante una institución tan antigua como es la guerra, que no se va a quitar en 3 días, desde luego. Creo que el hombre tiende hacia una humanidad, quizás porque se le está viendo el plumero de sus propios defectos, y un poco tarde se está dando cuenta de ello. Pero eso siempre es útil, porque nuestra propia inteligencia nos permite que reflexionemos sobre ello. Sí, eso pienso. Gracias. Muy bien. Parece que nuestro oyente de ahora, como nuestro joven oyente de antes, cree en el hombre también de alguna manera, y cuando le atribuye la inteligencia, pues por supuesto se equivoca. Por aquí, inteligencia sea lo que sea, si es algo realmente vivo, lo entendemos como algo negativo, algo que sabe decir no a lo que se le impone desde arriba. Y esto no pertenece al hombre, sino en todo caso a la gente, a esa cosa indefinida a la que aludimos como pueblo. La historia es el resultado no de eso, sino del choque entre eso y la imposición de formas de astucia organizada que constituyen la escasa pero tremenda inteligencia del poder. Si a eso se le puede llamar inteligencia, entonces no se le puede llamar inteligencia a lo otro, ¿no? Por supuesto, pensar en otras demostraciones de la hombría, como podrían ser las de los deportes o las de la competición en el trabajo, son cosas que han quedado ya rechazadas, no por nada, sino porque, lejos de ser lo contrario del servicio militar, son lo mismo, bajo otra apariencia. Y para terminar, en cuanto a guerra, hay que recordar que efectivamente las potencias económicas, como nuestro oyente ha dicho, las grandes potencias económicas, parece que impedirían una guerra, una conflagración mundial tercera, como aquella con la que se nos viene amenazando desde que terminó la segunda, es decir, desde que yo era un muchacho, y que ha venido sonando constantemente en nuestros oídos durante todos estos decenios, ¿no? Esa guerra, efectivamente, la impedirían las potencias económicas, precisamente porque esas potencias económicas son ellas mismas la forma verdadera y real de guerra que nos está impuesta, lo cual no impide que haya que conservar el fantasma de la guerra en el sentido arcaico, y no hay que olvidar que esto se consigue a costa de muchas muertes en las márgenes de los países progresados, al mismo tiempo que por la continua recordación de la última y de las guerras de toda la historia a través de los malditos peliculones que han constituido uno de nuestros blancos de ataque durante toda esta conversación. Bueno, y así despedimos hasta el próximo viernes, en que confiamos estar de nuevo con vosotros. Hasta entonces, salud.